bienvenidos. Damos inicio a este segundo día de estas jornadas de investigación. Arrancaríamos con nuestra tercera mesa, que se titula Reflexiones, niveles y categorías analíticas para pensar el giro sensorial. Me acompañan en la mesa mi colega, la doctora Adriana García Andrade y Carolina López Pérez. Vamos a participar justamente con dos intervenciones. La dinámica sería la misma del día de ayer. En este caso, como son solamente dos trabajos, tenemos espacio para la presentación de los mismos. Iniciaríamos en el orden que viene en el programa, es decir, con la ponencia de el amor corporeizado y el giro sensorial, una perspectiva relacional. Voy a presentar a mi colega Adriana García Andrade y le voy a pedir, igual que siguiendo la misma estrategia que César, le voy a pedir a ella que me presente, porque sí es muy raro como uno mismo presentarse, ¿no? Entonces, Adriana García Andrade es profesora investigadora titular C en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es doctora en Humanidades, línea de Historia y Filosofía de la Ciencia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Se especializa en Filosofía de la Ciencia, Sociología del Amor, Teorías Sociológicas Contemporáneas y recientemente en la relación neurociencia-sociología respecto de las emociones. Es vicepresidente at large del Comité de Investigación RC33, Logic and Methodology en ISA, International Sociological Association, y es integrante del grupo Love and Feminist Theory del International Collegium Hexel, liderado por Anna Jonasdóttir y Lena Gunnarsson, con quienes editó el libro Feminism and the Power of Love, del que estamos muy contentas porque justo acabamos de recibir la versión física del texto, y aquí también está uno de nuestros trabajos. Bueno, este es el libro que coeditó Adriana, y además es corresponsable de la red Feminist Love Studies and International Network, que actualmente migró al sitio de la UAM Azcapotzalco. Ahí pueden consultar dicha página, y entre sus últimas publicaciones incluyen reflexiones sobre las condiciones epistemológicas de las teorías sociológicas y su posibilidad de comparación. Es autora del libro Giddens y Luhmann, Opuestos Complementarios, publicado en 2013. Relacionado con el tema del amor en las ciencias sociales y en la sociología, están los artículos Una lectura del amor desde la sociología, algunas dimensiones de análisis social, publicado en 2013 en la revista Sociológica. También en la revista de la UNAM, Acta Sociológica, publicó El amor como problema sociológico en 2015, y el capítulo del libro Dibujando los contornos del amor, 4 regiones científicas. Y en sus escritos en coautoría, ambas somos responsables de un proyecto teórico-metodológico que vincula analíticamente amor y cuerpo, el amor corporeizado. Editamos el libro Cuerpo y Afectividad en la Sociedad Contemporánea en 2014, y entre algunos de los últimos capítulos en libros están Los amantes y su mundo, una propuesta teórico-metodológica, en el libro Disonancias y resonancias conceptuales, investigaciones en teoría social y su función en la observación empírica, publicado por el Colegio de México. Entonces, bueno, damos un aplauso a la doctora. Gracias. Ahora yo presento a Olga Sabido Ramos, que también es la coordinadora de estas jornadas. Es profesora investigadora titular C, también del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la UNAM. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y yo creo que muy seguramente nivel 2 próximamente. Sus líneas de investigación son teoría sociológica, abordajes clásicos y contemporáneos con enfoque relacional,
Cuerpos, sentidos y afectividad desde la sociología, y la revisión contemporánea de la sociología relacional de Georg Simmel. Es integrante de la International Simmel Association for Relational Analysis and Creation, muy largo nombre, pero es una red muy importante, bueno, una asociación muy importante, y aparte es parte del comité editorial de la Simmel Studies. Pertenece a la Red Latinoamericana de Estudios sobre Georg Simmel y también a The Feminist Love Studies Network. Es autora del libro El cuerpo como recurso de sentido en la construcción del extraño, una perspectiva sociológica. Entre sus últimas publicaciones se encuentran The Senses as a Resource of Meaning in the Construction of the Stranger, an Approach from Georg Simmel's Relational Sociology and Simmel Studies. Cuerpo y sentidos, el análisis sociológico de la percepción en debate feminista, Georg Simmel y los sentidos, una sociología relacional de la percepción en Revista Mexicana de Sociología. Y también, junto conmigo, somos parte de un proyecto de investigación, Cuerpo y afectividad de la sociedad contemporánea, y se duplican las publicaciones que ya mencionó Olga. Entonces también démosle un fuerte aplauso. Entonces pasamos a la primera ponencia. Como ven en el programa, hay un ligero ajuste en el título de nuestro trabajo. Es el amor corporeizado y el giro sensorial, una perspectiva relacional. Doy comienzo a la lectura de la misma. El objetivo de esta ponencia es presentar un análisis sociológico del vínculo amoroso, destacando la dimensión material de este. Pero en esta ocasión partimos de algunos presupuestos del denominado giro sensorial. Nuestra intención es el análisis de la relación de pareja como una experiencia sensorial que implica no solo al cuerpo y sus sentidos en relación, sino también el ámbito material en el que los cuerpos genéricamente diferenciados se desenvuelven, como el espacio y los lugares significativos, así como los artefactos culturales asociados al vínculo amoroso. Como en otros trabajos que hemos realizado, mostraremos tres aspectos que destacan en la investigación que venimos llevando a cabo ya desde hace algún tiempo. En primer lugar, las tensiones y conflictos entre la semántica del amor romántico como discurso hegemónico del amor de pareja y la resignificación que hacen las parejas a partir de la particularidad de su vínculo. En segundo lugar, la prevalencia de expectativas idealizadas de cuerpos genéricamente diferenciados en la mutua percepción de los cuerpos y la autopercepción sensorial. Y finalmente, los equilibrios y desequilibrios de poder entre las y los integrantes de la pareja en relación con la percepción selectiva de los cuerpos igualmente los artefactos como extensión de significados que se atribuyen a la percepción sensorial del cuerpo de la pareja. Ya iremos viendo a qué nos vamos refiriendo con ello y con referentes empíricos muy concretos. Ahora bien, ¿qué entendemos por amor corporeizado y cómo lo relacionamos con el giro sensorial? Te prendí la luz. Con la noción de amor corporeizado nos posicionamos frente a perspectivas que abordan los significados ideacionales o representaciones culturales del amor romántico, donde el cuerpo está ausente o es reducido a aspectos sexuales y o genitales, sin considerar las experiencias corporales y significados que se atribuyen a los cuerpos en relación en la vida cotidiana, y sobre todo en situaciones interactivas de intimidad, donde la interacción entre amantes no se reduce solo al intercambio de miradas como preconiza la semántica del amor romántico, sino supone contactos y roces de piel, olores, sudor, sangre menstrual, aliento matutino, fluidos sexuales e incluso el olor a excremento, como ya planteamos en otros trabajos. Igualmente, con la noción de amor corporeizado, queremos dar cuenta de cómo los vínculos amorosos suponen condiciones materiales
que implican desde cuestiones económicas, espacios físicos, hasta experiencias corporales relacionadas con artefactos e incluso la tecnología y la propia materialidad de los cuerpos. Consideramos que una perspectiva como tal pone al descubierto las tensiones, desequilibrios y negociaciones que realizan las parejas en situación, considerando sus posiciones sociales, mediaciones culturales y posibilidades o imposibilidades de ellas, ¿no? O sea, consideramos que una perspectiva como tal puede ver las tensiones entre esos discursos y cómo lo viven las parejas de carne y hueso en situaciones específicas. Para la investigación empírica del amor corporeizado hemos identificado 3 niveles analíticos siguiendo a diversos autores y autoras, a saber, semántica, situación y el minded bodies. Muy brevemente, podemos decir que cuando hacemos alusión a la semántica, nos referimos a los significados culturales que circulan en torno a la noción de amor de pareja, que pueden estar presentes en canciones, en películas, en las leyes, en la literatura, etc. Ahí el sociólogo Niklas Luhmann es nuestro referente central, entre otros autores. Por otra parte, el siguiente nivel, el de la situación, con este nivel queremos enfatizar cómo, a pesar de que existen esos significados en la semántica y que son condición de posibilidad de los vínculos amorosos, es decir, a pesar de que se condensan como un horizonte de sentido y que pueden orientar los significados del vínculo amoroso, las parejas en situación significan y resignifican su vínculo amoroso de acuerdo a su especificidad, es decir, hacen su propia historia del nosotros, orientados por esa semántica, pero no necesariamente determinados. Entre nuestros principales referentes están Georg Simmel y Erving Goffman, principalmente en ese nivel analítico. Finalmente, con el nivel analítico de Minded Bodies, queremos plantear cómo la experiencia del vínculo amoroso se vive de forma individual, desde el yo que percibe el cuerpo del otro o la otra amada, pero un yo en el que mente y cuerpo no están divididos. Aquí el término lo recuperamos de una autora feminista, Anna Jónasdóttir, y hacemos cruces con autores de otras disciplinas como las neurociencias, en particular con Antonio Damasio. Ahora bien, en esta ocasión recuperamos estos 3 niveles analíticos, pero en clave sensorial. Voy a mencionar las categorías y autoras y autores que utilizamos y luego explico cómo nos apropiamos de esos marcos conceptuales, no de una manera rígida, sino en función de nuestro propio problema de investigación, que es justamente el amor corporizado desde una perspectiva relacional, ¿no? Como cualquier investigación, no es estrictamente la teoría, sino cómo nos apropiamos de esos marcos conceptuales. Para referirnos a la semántica del amor de pareja, retomamos la categoría de modelo sensorial de la antropóloga de los sentidos Constance Classen, para dar cuenta de los marcos que orientan la mutua percepción sensorial en la proximidad sensible, en el sentido de Simmel, donde los cuerpos genéricamente diferenciados están en situación. Recurrimos a la categoría de filtros de la socióloga Asia Friedman, a quien justo trabajamos en este seminario de giro sensorial, y para el último nivel, el de los Minded Bodies, se recupera el problema de cómo es posible la percepción sensorial individual del otro o la otra amada a través de los artefactos, cuestión que evoca emociones, recuerdos y sensaciones. En este nivel queremos ver cómo la percepción individual del cuerpo amado se observa indirectamente a través de los objetos. Recuperamos a una antropóloga de los sentidos, a Sarah Pink, y nuevamente en este nivel, aunque desde otro ángulo analítico, a Asia Friedman. Paso así muy brevemente a cómo estamos entonces resignificando cada una de estos marcos conceptuales en función de nuestros niveles analíticos y de nuestro programa de investigación. En el plano de la semántica, la noción de modelo sensorial de Constance Classen nos permite plantear que el amor romántico preconiza cierto modelo sensorial.
Para esta antropóloga, la noción de modelo sensorial permite apreciar cómo las sociedades otorgan significados, valores y jerarquías a determinados sentidos e incluso definen su misma clasificación y numeración, ¿no? O sea, no en todas las sociedades se habla de 5 sentidos, ¿no? Ni la jerarquía sensorial es idéntica, ¿no? Como dice la autora, dichos modelos sensoriales no son estables y se transforman en el tiempo e incluso pueden existir relaciones de resistencia frente a los valores hegemónicos de dichas jerarquías sensoriales. Podemos decir que el amor romántico como ideología dominante heteronormativa del amor de pareja, en el sentido de que lo señala Sara Ahmed, preconiza modelos sensoriales, estableciendo espacios, lugares, sentidos y expectativas sensoriales genéricamente diferenciadas que reproducen un binario de género o lo que Classen también ha llamado orden sensorial de género, un orden que dicta qué sentidos o comportamientos sensoriales se atribuyen a lo femenino o a lo masculino. Como demostramos en otro trabajo, el amor romántico ha estado asociado a ciertos sentidos corporales y a la jerarquía que Occidente les ha otorgado. Por ejemplo, la mirada y el intercambio de miradas es un signo corporal que se reitera no solo en la literatura, sino también es un sentido asociado al amor de pareja en jóvenes urbanos universitarios. Igualmente, en la semántica del amor romántico, oler el cuerpo del amante es un signo corporal asociado a la intimidad. Sin embargo, la olfacción se organiza en términos de un orden sensorial de género, pues los olores y las expectativas olfatorias se distinguen genéricamente en términos de cómo debe oler la mujer amada o cómo debe oler el hombre amado. Igualmente apreciamos cómo el tacto y el gusto son sentidos que se asocian a la sexualidad, dada su relación con el acceso al cuerpo del otro, la oralidad y la boca. Dichos referentes son algunos elementos que componen el modelo sensorial propio de la semántica del amor romántico y su particular orden sensorial de género. Por otra parte, en la mutua percepción sensorial de los cuerpos, aplicamos esquemas de percepción, lo que Bourdieu también denominaría esquemas de percepción, aunque en este caso nos pareció de un rendimiento analítico significativo la categoría de filtros de Friedman, porque lo que nos dice esta socióloga de la percepción es que estos filtros con los que contamos, que se nos transmiten en términos de procesos de socialización, enfocan solo una parte de la información sensorial disponible. Es decir, dichos filtros son los que determinan qué es lo que se ve y no se ve, qué es lo que se oye, qué es lo que se huele, qué es lo que se saborea, en suma, qué es lo que se siente. Si seguimos hacia Friedman, podemos decir que los filtros posibilitan ciertas formas de sentir el cuerpo del otro o la otra y el propio cuerpo. Tal posibilidad sensorial atraviesa el género, pues en palabras de Connell, la cito, el género es, entre otras cosas, una forma de sentir en la piel, ciertas formas y tensiones musculares, ciertas posturas y formas de moverse, ciertas posibilidades en el sexo. La experiencia corporal es a menudo central en la memoria de nuestras propias vidas y en consecuencia en nuestra comprensión de quiénes somos y qué somos. Fin de la cita. La noción de filtro de Friedman nos permite ver entonces cómo esas formas de sentir de la piel, en el sentido de Connell, son las que aparecen en el horizonte a pesar de la diversidad de posibilidades sensoriales. La noción de filtro también resulta útil porque nos permite entender la dinámica entre atención-desatención de aquello que percibimos sensorialmente del cuerpo del amante o del amante y lo que éste o ésta percibe de nosotros. Y es que tales filtros se convierten en expectativas que se aplican a los cuerpos genéricamente diferenciados, e inclusive podemos decir que esos mismos filtros
los autoaplicamos a la percepción de nuestro propio cuerpo. Y finalmente, en términos del último nivel analítico, al pensar en el nivel de los Enminded Bodies en clave sensorial, podemos asumir en cómo, si bien la percepción sensorial se lleva a cabo desde el individuo, la percepción es relacional con el propio cuerpo, el de los otros y la cultura material, ya que los objetos o artefactos suponen un contexto dinámico, y aquí cito a Classen, entre comillas, suponen un contexto dinámico de usos y significados multisensoriales. Los objetos y artefactos se convierten en recursos que se usan para comunicar las experiencias sensoriales y al mismo tiempo son recursos que permiten ver indirectamente la materialidad percibida del cuerpo del amante o el amante. Los artefactos nos plantean el problema no solo de cómo se puede percibir al otro a través de los objetos y atribuirles significados afectivos, por ejemplo, como el olor de la almohada me evoca el referente de mi amante, el sombrero, la mochila, como nos dijo alguna de nuestros informantes, sino también los artefactos nos permiten ver quién y cómo puede hacer uso y qué tipo de uso de los artefactos en una pareja y cómo ello reproduce o no un orden sensorial de género. Entonces, basándonos en dicho horizonte analítico, analizamos los datos de una encuesta aplicada a 105 estudiantes de una universidad pública, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, en el año 2015. Como discutíamos ayer, uno de los retos metodológicos era justamente cómo investigar estos procesos sensoriales, ¿no? Además, imagínense, asociados al olor, al excremento, a la menstruación, etc. Y nosotras optamos por la aplicación de un cuestionario. Y la verdad, esta condición de anonimato nos permitió el registro de algunos significados que tiene la percepción sensorial en el vínculo amoroso. Es decir, no vimos percepciones sensoriales directamente, sino qué significados se atribuyen a esas percepciones sensoriales en el vínculo amoroso. La población se distribuyó de la siguiente manera: fueron 66 mujeres y 39 hombres, la edad promedio de los estudiantes es 22 años y medio, en su mayoría se trata de jóvenes urbanos, 84.7% señaló que ha vivido en una ciudad la mayor parte del tiempo de su vida, y la gran mayoría proviene de la escuela pública, ¿no? Se declararon de orientación heterosexual el 91.42% de los encuestados, homosexual el 1.9% y bisexual el 5.7%. Nos llama la atención que pese a que el referente de orientación sexual es heterosexual es el que prevalece, se expresan otras formas de orientación y son 5 mujeres las que se declaran bisexuales. Como hemos señalado, entonces nos interesa indagar esta dimensión material del vínculo amoroso en estos 3 ámbitos y su interrelación, y concretamente ya en términos empíricos, el espacio y los lugares significativos de la pareja, los filtros que se aplican a los cuerpos en relación y el papel de los artefactos como esta extensión de los significados que se atribuyen a la percepción sensorial del cuerpo del amante. Entonces vamos ahora a explicar justo los datos, cómo funcionaron en función de este horizonte analítico. Bueno, entonces ahora lo que yo voy a hacer es presentarles algunos de los resultados, de algunas de las interpretaciones posibles desde estos referentes analíticos, o sea, cómo ver la cuestión del amor corporizado desde la cuestión sensorial. Y bueno, son interpretaciones que todavía estamos discutiendo, es decir, todavía no es que ya estemos totalmente claras de que ese es el sentido de los datos, y un poco lo que queremos es que ustedes también, pues ver qué tanto los filtros que aplicamos nosotros a ustedes les refieren realmente lo que estamos tratando de explicar. Una cosa que estaba ahorita, que estabas comentando, y eso que ya hemos revisado la ponencia varias veces, que faltó, es que es el amor corporizado desde el nosotros, ¿no? Es el nosotros amorosos desde donde estamos viendo el amor corporizado. Entonces, desde el inicio es una cuestión
relacional, y todas las preguntas están planteadas en ese sentido. Entonces, aunque los que respondieron individualmente, siempre la pregunta era tú en tu relación, ¿no? Bueno, entonces, como les decía Olga, vamos a ver ahora la dimensión material del vínculo amoroso. Vamos a ver primero la cuestión del espacio, después la cuestión de los cuerpos en situación y finalmente la cuestión de cómo la mediación de los artefactos nos permite inferir la percepción del otro. Bueno, entonces, con respecto al espacio amoroso, aquí lo que queríamos hacer era ver qué tanto podíamos diferenciar entre estos significados que todos compartimos sobre el amor, ¿no? O sea, todos hemos visto películas, hemos leído libros, tenemos mucha información sobre cómo se tiene que sentir el amor, ¿no? Se tienen que sentir mariposas, y si no las siento, entonces yo creo que no estoy enamorado. Entonces, queríamos ver qué tanto esto que los historiadores y los sociólogos y en todas las películas aparece respecto a cuál es el espacio amoroso por excelencia. Y entonces el espacio amoroso por excelencia, dicen todos, es la alcoba, ¿no? Es la casa, es la habitación, es el ámbito de lo privado, eso es. Y entonces la primera pregunta para ver qué tanto está todavía esa semántica del espacio amoroso, la pregunta era qué lugares, qué espacios se asocian con el amor de pareja, así de manera impersonal. Y para poder ver qué tanto en situación estas nociones de espacio cambian, la pregunta es ¿qué espacio disfrutas con tu pareja? ¿No? Entonces queríamos ver si había una diferencia entre estas dos cuestiones, y lo que encontramos es que primero, en términos de la semántica, se sigue replicando todavía la casa, la habitación y la cama en un 90% como el espacio por excelencia para tener relaciones de pareja, de poliamorosas o lo que sea, pero es la casa, la habitación y la cama. Y cuando le preguntamos del espacio que tú disfrutas, si ustedes ven, un 70% sigue replicando la semántica. Es decir, la semántica, los significados sociales siguen orientando la manera en que consideramos qué espacios están asociados al amor y cuáles otros no. Aunque por supuesto aquí decían no la casa, sino decían mi casa, o la casa de ella cuando no hay nadie, ¿no? O nuestra habitación, pero sigue siendo ese mismo espacio. Aquí lo interesante es ver cómo aparecen espacios que no necesariamente tienen que ver con la semántica, ¿no? Y que quizá tengan que ver con el sector poblacional. Por ejemplo, pienso el jardín y el parque, ¿no? Es el sector de jóvenes que no tiene ingresos, que no tiene un espacio propio, entonces ese lugar se vuelve un espacio privado, ¿no? La plaza comercial es interesante, los cuales están empezando apenas a salir, pero lo que nos llamó la atención fue estos muy específicos, ¿no? Que son sobre los que queremos como atraer la atención. Que, fíjense, una de las informantes dice que los mensajes es el espacio que más disfruta con la pareja. Entonces ahí hay una resignificación total de lo que es el espacio en función de la historia de la pareja que se da en situación, ¿no? Que se da otro decía las piernas, ¿no? Y otro, el sillón también me parece muy interesante, porque el sillón pues podría haber dicho la sala, pero no es la sala, es ese sillón en donde ha habido una historia y que tiene un significado específico, ¿no? Bueno, entonces lo que podemos ver es que se replica la semántica, pero sí hay algunos cambios a la hora de la historia de pareja, se resignifica esto. En la segunda ámbito material, pues son los cuerpos, ¿no? Los cuerpos en situación. Y aquí hemos estado trabajando desde hace tiempo la cuestión de la menstruación, porque esa es la corporalidad en situación también, ¿no? Como la menstruación interviene o no en la relación de pareja. Pero aquí elegimos la cuestión de los ruidos. Y yo les voy a presentar nada más la parte de los ruidos desagradables. También está la parte de los ruidos agradables, pero y cómo esto de los ruidos también tiene que ver con el género, ¿no? Entonces,
fíjense, los hombres, al preguntarles y aquí, si ustedes ven, son menos casos. ¿Por qué son menos casos? Porque como estamos tratando, siguiendo la reflexión de Friedman y la reflexión de Classen, de la feminidad y la masculinidad como tal, entonces la relación de pareja tenía que ser una relación heterosexual, donde uno ocupa el lugar del hombre y otro el lugar de la mujer, ¿no? Para poder ver el contraste. Entonces quedaron 10 casos fuera, y lo que tenemos es que los hombres, cuando se refieren a las mujeres heterosexuales, dicen que los ruidos que no les gustan, el 17% dice que nada, no hay ruidos, todo es maravilloso. Otro 14% dice que los ronquidos, y un 14% dice que los gritos y el llanto, que son ruidos muy asociados a la feminidad, ¿no? Ahora, aquí esta lámina así tal cual no nos dice mucho, pero cuando la contrastamos con las mujeres, ahorita les voy a decir por qué se ve la diferencia. Si ustedes ven, el 55% se refiere a flatulencias, que además ahí no solo es ruido, sino color, ¿no? Eructo y ronquidos. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense. Me voy a regresar. Ajá. La interpretación que nosotros damos a esto tiene dos posibilidades. La primera es que el filtro perceptual de los hombres respecto a las mujeres elimina cualquier cosa que no esté asociada con lo femenino, y entonces se pasan por alto, no se perciben cuestiones que no estén asociadas al cuerpo de una mujer femenina, ¿no? Entonces no se percibe eso. O también esta frase de los caballeros no tienen memoria respecto a su mujer, dicen, no, ella nada. La otra interpretación tiene que ver con la presentación de la persona de parte de la mujer, en el sentido de que tenga que controlar esa información que no está asociada al cuerpo femenino. ¿Por qué puede haber control de la información en el sentido de control de eructos y control de flatulencias? Porque estamos en un sector poblacional que no tiene una cohabitación prolongada. En una cohabitación prolongada no hay manera de controlar esa información. O sea, va a haber un punto en que te va a ver sin maquillaje, te va a ver, ¿no? Entonces, esa es otra interpretación. Todavía no estamos... Pero no estamos de acuerdo, no es que no estemos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo en cuál de las dos enfatizar más. Pero lo que es cierto es que cualquiera de las dos nos da referencia de un cuerpo femenino que es distinto del masculino en términos de los ruidos emitidos, ¿no? Y finalmente, la percepción del otro, que sería la dimensión de los enminded bodies. Y aquí lo que estamos haciendo es utilizar a los objetos como elicitos, como decía Olga, de la percepción del otro. Y entonces la pregunta no es ¿cómo percibes a tu pareja?, que es como muy directa y que quizás sea la pregunta, sino la pregunta que utilizamos es ¿qué objetos le prestarías a tu pareja y qué objetos no le prestarías? Y esta cuestión de prestar se puede observar de dos maneras. Por un lado, prestar como la prohibición o permisión, ¿no? O sea, yo presto algo permitido o prohibido, pero también presto algo que se pueda usar, que puede usar el otro o no. Por ejemplo, ¿cuál sería la distinción? Yo le presto una falda a mi marido, ¿no? Bueno, en términos de la expresión corporal del hombre, que el hombre tenga falda está prohibido, pero bueno, yo se la puedo prestar, pero no le va a quedar, ¿no? O sea, hay condiciones de posibilidad materiales que impiden que se pueda poner, o que se pueda poner mis zapatos, ¿no? Entonces, a través de eso, estamos infiriendo cómo se percibe al otro. Ahora, aquí la percepción está mediada, podemos ver como tres tipos de filtro. Un primer filtro asociado a Classen del modelo sensorial, pero aquí sería un modelo sensorial contextual, como dice Friedman. Son diferentes los filtros que se aplican, que aplican los sujetos trans en el campo que en la ciudad. Entonces aquí el primer tipo de filtro sería
un filtro contextual, y el filtro contextual para nosotros sería que son jóvenes y son urbanos. Entonces, si ustedes ven qué objetos prestarían las mujeres a los hombres y los hombres a las mujeres, podemos ver que hay una serie de artículos que se pueden intercambiar, que son ciertos accesorios, el reloj, la gorra, los lentes, la bufanda, y ciertas prendas, la playera, la sudadera y el suéter. ¿Por qué pensamos que esto tiene que ver con un filtro contextual? Porque si ustedes ven en la cultura juvenil urbana, hay una cultura como intersexual, no, intersexual es muy mala palabra, unisex, ¿no? En el mercado incluso ustedes van a las tiendas, a ciertas tiendas, decía un amigo, que de repente ya no sabe en qué momento ya pasó a la ropa de mujer, ¿no? O sea, hay ciertas prendas muy homogéneas para este sector etario y urbano. Yo creo que si cambiáramos de sector etario, no se sostendría esto, ¿no? En el segundo tipo de filtro, tiene que ver con el genérico, ¿no? Que yo ahora estaba pensando que yo creo que se tendría que ir primero, porque sería como el más general, que no tiene que ver con el sector etario ni urbano. Y fíjense, que las mujeres no prestarían ropa interior. Solo un especificó brasier, pero dijo ropa interior nada, zapatos, y ahí resalto la cuestión del desodorante, pero si ustedes ven el número de casos del desodorante es más pequeño en términos no solo reales sino proporcionales respecto a las mujeres que a los hombres. O sea, los hombres dicen no zapatos, no desodorante, no ropa interior, es decir, las mujeres tienen que oler como mujeres, ¿no? Mis zapatos no se intercambian, que es interesante porque Friedman pone la cuestión de los zapatos como uno de los ítems utilizados para la clasificación, y la cuestión de la ropa interior. Y en las mujeres, si ustedes se dan cuenta, hay muchas cosas que están totalmente como precodificadas para un determinado sexo-género, ¿no? El shampoo íntimo, la toalla femenina, la blusa, el bolso, ¿no? Porque es distinto poner la mochila que el bolso, ¿no? Ya hay una cosa de género. Y finalmente, que es como el que tenemos que debatir más Olga y yo, que todavía es como muy difícil, porque hay que hacer como un salto de fe para llegar a la conclusión que queremos llegar, que es la inferencia de la materialidad del observador y del observado a través de los objetos. ¿Cómo se puede observar esto? Primero voy a hablar de la posibilidad de los objetos para hablar de lo permitido y lo prohibido, y después de lo posible en términos materiales. En términos de lo permitido, vemos que hay una gran cantidad de mujeres, un 38% de mujeres, que atribuye o que prestaría o que permitiría que sus hombres olieran como ellas, usaran los pantalones de ellas, usaran los zapatos de ellas, usaran su plancha para el cabello, usaran sus pulseras, ¿no? Y si nos vamos a Friedman, esto no quiere decir que les gusten los hombres femeninos, sino que la masculinidad pasa por otros objetos, por otros olores, ¿no? No está adscrita a esos olores. Entonces habría como un cambio en la percepción de qué es lo masculino para este sector etario, urbano, ¿no? Que no sucede con los hombres, ¿no? Porque bueno, sí hay uno que dice que prestaría sus aretes, pero es uno nada más, uno que prestaría su desodorante, y por ahí dos, ¿no? Pero es un 15%, ¿no? Parecería ser que las mujeres tienen otra visión de la masculinidad. Esa es una interpretación, ¿no? La otra interpretación, que es en términos de lo posible, en términos materiales, es que parecería ser que las mujeres perciben a sus hombres como semejantes corporalmente.
Es decir, y por eso les digo que hay como un salto ahí de fe, porque si yo digo que le puedo prestar los zapatos a mi pareja, es que percibo que le quedan. Y si le quedan, pues más o menos es de mi talla, o lo percibo como más o menos de mi talla. Si yo le puedo prestar mis pantalones, igualmente, ¿no? Entonces parecería ser que ahí también habría un rompimiento con la expectativa de cómo debe ser el cuerpo de la pareja, que desde Goffman, ¿no? Esta documentación, bueno, hay muchos escritos sobre las mujeres pequeñas, delgadas, y el hombre grande y fuerte, ¿no? Que sería impensable, en esa tipificación de medidas, sería impensable decir, ay, le presto mis pantalones, ¿no? Son pocos casos, pero nos parece como significativo. Esto habría que replicarlo, esto lo vamos a replicar en otras poblaciones y ver qué tanto se da. ¿Cuál es el problema también? Que no es que veamos a las parejas, sino que es la percepción de ellas de su pareja, ¿no? Habría que ver, ¿no? Otra interpretación sería, en esta percepción de lo semejante, que ellas ahora eligen parejas que ya no tienen que ver con el estereotipo del hombre, sino parejas como más semejantes, ¿no? Que no tienen que ser tan contrastantes con ellas. Pero como les digo, estas todavía están a debate, y por supuesto que sus observaciones serían muy pertinentes en este momento. ¿Cuáles son las conclusiones en general? Que el amor corporizado, el nosotros amoroso, ¿no? Se puede ver desde una perspectiva sensorial, la materialidad espacial, en términos de que todavía hay una reproducción de la semántica espacial amorosa, pero hay resignificaciones en el ámbito de la historia de la pareja. Respecto a la percepción sensorial y o actuación del cuerpo del amado o de la amada, hay una filtración cultural y genérica, que esto es una conclusión a la que muchos estudiosos, más estudiosas que estudiosos, han llegado también, y aquí lo mostramos a través de la cuestión de los ruidos. Y finalmente, yo creo que esta es una cosa que hay que explotar más como herramienta metodológica, la utilización de los artefactos como mediadores de la percepción sensorial, ¿no? Y aquí una de las posibles conclusiones es que algunas mujeres parecen percibir como más semejante el cuerpo y el olor del amado. Esto habría que contrastarlo con otras poblaciones, a diferencia de los hombres. Y pues muchas gracias a los estudiantes de sociología, porque sin ellos nada de esto existiría, de la UAM Azcapotzalco. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pasamos a la siguiente exposición, a cargo de Carolina López Pérez. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el título de licenciada en Sociología con mención honorífica por la tesis intitulada La distinción analítica entre sociedad y sentimiento, una aproximación sociológica desde el constructivismo sistémico. Se ha desempeñado como profesora adjunta de las materias de metodología de la investigación sociológica y sociología interpretativas, ambas de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus intereses de investigación se inscriben en la teoría sociológica clásica y contemporánea, los estudios de género y los derechos humanos. Recientemente concluyó la maestría en estudios políticos y sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en la actualidad está concluyendo su tesis de grado. No lo puso acá, pero es autora de un artículo muy interesante que recientemente acaba de aparecer en la revista Sociológica, que lo pueden consultar en línea, sobre el análisis de los sentimientos desde la perspectiva de Niklas Luhmann. No me acuerdo exactamente el título, pero es un texto excelente, como todo lo que ella hace. Y vamos a escucharla con la ponencia que se titula
comunicación corporal y percepción sensible reflexiva. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por venir acá. Y bueno, en principio pues quisiera agradecer mucho a Olga, ¿no? Al CIEG por darme la oportunidad de estar hoy aquí en las jornadas participando de pues tan sugerentes y estimulantes debates, ¿no? Que me provocan como tantas ideas a trabajar en el futuro. Y pues bueno, respecto a mi participación en esta ocasión, les quiero comentar, son una serie de ideas que realmente no están del todo acabadas, o sea, estoy todavía pensando analíticamente cómo trabajar ciertos elementos. Ahora escuchando a Olga y a Adriana, pues me vienen como todavía más elementos, y sin que nos pusiéramos de acuerdo, creo que hay como muchas partes en donde concurrimos y que sería interesante igual platicarlo más adelante, ¿no? Bueno, la idea de la charla es, digamos, básicamente centrarnos en una perspectiva teórica que ha sido pues bastante poco recuperada, aunque suene paradójico, pero sí, en torno a los estudios del cuerpo y la percepción, y que bueno, me parece a mí que es interesante retomarla, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar lectura a lo que tengo preparado. En el contexto del interés reciente en torno al estudio sociológico de los sentidos y el cuerpo, el propósito de esta intervención persigue dos fines. El primero apunta a la puesta en circulación de algunos razonamientos que considero muy poco recuperados a propósito de la observación de la dimensión corporal y perceptual desde la sociología. Específicamente me refiero a algunas categorías desarrolladas por el sociólogo alemán Niklas Luhmann en el marco de los sistemas sociales interactivos. El segundo objetivo consiste en perfilar algunas vinculaciones entre los rendimientos teóricos de este autor y otros formulados desde varios frentes sociológicos que considero concurrentes y susceptibles de reinterpretarse a la luz de esta mirada sistémica. Así, en la primera parte de mi participación, haré una breve exposición de los componentes analíticos que recuperó de Luhmann, para en la segunda delinear a grandes trazos en qué consisten las mencionadas vinculaciones tendentes a incrementar el potencial explicativo de las categorías luhmannianas, para luego finalizar con algunas breves estampas de carácter empírico en las que considero es posible aplicar dichos rendimientos. El primero de los elementos que me interesa referir se inscribe en la noción luhmanniana de interacción, que desde esta frecuencia teórica es observada como un sistema social caracterizado por la presencia física y simultánea de al menos dos personas. Me refiero concretamente al concepto de percepción reflexiva, que Luhmann elabora para dar cuenta de la percepción que acontece en el contexto de la doble contingencia, cuando los interactuantes están en copresencia y perciben que se perciben mutuamente. Esta condición, a la que el sociólogo alemán también denominó percepción de la percepción, ofrece un amplio campo de impresiones y apreciaciones corporales y sensoriales que operan cuando las personas se encuentran cara a cara. En la inmensa mayoría de las ocasiones, los interactuantes no comunican verbalmente los mutuos efectos, sensaciones e impresiones que se provocan entre sí. Sin embargo, estas contribuyen de manera muy importante a definir la situación con base en sus cuerpos y sentidos mutuamente orientados. Para Luhmann, en principio, la percepción debe ser entendida como una aptitud o capacidad de la conciencia, a la que frecuentemente se le ha asignado un rango inferior al de las funciones del entendimiento y la razón. No obstante, desde su punto de vista, la percepción es la competencia por excelencia de la conciencia, es decir, su más importante función. Percibir implica en este sentido procesar unitaria y simultáneamente una pluralidad de impresiones sensoriales, de las que se puede destacar algo y atenderlo sin excluir el resto, cuando la atención se concentra en puntos centrales o cúmulos de estímulos específicos sin que queden totalmente fuera los demás. En este contexto, los sistemas de interacción se encuentran doblemente fundados. Por un lado, en la percepción y por el otro, en la comunicación. Aunque cabe precisar que desde la lógica luhmanniana,
la operación específica que se produce y reproduce en la interacción no es la mutua percepción entre personas, sino la comunicación que se origina entre ellas. En este punto me parece necesario especificar que para Luhmann la comunicación constituye el único acontecimiento genuinamente social, es decir, la operación constitutiva y unidad mínima de cualquier sistema social. De manera un poco más precisa, pero sin entrar en demasiados detalles, la comunicación desde esta perspectiva teórica sintetiza tres componentes: emisión, información y comprensión de la diferencia entre estas dos, es decir, la comprensión social que distingue claramente información de emisión. Sin embargo, con independencia del papel preponderante que la comunicación tiene para el sociólogo alemán, es importante recalcar que el lugar que otorga la percepción recíproca en la interacción no es menor. Por el contrario, mediante ella destaca que es posible tematizar informaciones altamente complejas, principalmente referidas a la corporalidad de los interactuantes, que nunca podrían alcanzarse a través de la comunicación. En ese sentido, la percepción reflexiva abarca lo inefable o incomunicable, es decir, aquella vida sensorial que no se deja comunicar, como el propio Luhmann lo expresó a propósito de la incomunicabilidad en las interacciones amorosas. Además, por otro lado, este tipo de percibir recíprocamente orientado también puede instar a los interactuantes para que se comuniquen entre sí y con ello complementen o expliquen sus mutuas percepciones, como cuando ante una mirada inquisitiva de otro alguien le pregunta: ¿por qué me miras así? De esta forma, en la interacción, la comunicación depende invariablemente de la percepción, incluso en términos sumamente estrictos, cuando las expresiones orales necesitan de la percepción acústica, aunque por su parte la comunicación nunca es capaz de expresar la percepción, sino únicamente de hacer mención de ella. Por eso la percepción reflexiva, es decir, la percepción de la percepción, constituye desde la óptica luhmanniana un requisito presocial de la interacción, o como algunos de sus intérpretes también la han denominado, una socialidad precomunicativa. Ello implica que a pesar de la enorme importancia que tiene para la comunicación, la percepción mutua nunca forma parte de ella. Esta concepción liminal que tiene Luhmann sobre la percepción reflexiva, al situarla en la frontera que divide lo que es de lo que no es comunicación, se corresponde en parte con la posición subsidiaria que siempre otorgó al cuerpo como agente comunicativo. Sobre este punto, el sociólogo alemán consideró que si bien existen ocasiones en las que la comunicación se produce sin la necesidad de recurrir al lenguaje hablado, por ejemplo, a través de miradas y por medio de sonrisas o vestimentas, la alta improbabilidad de la univocidad del sentido asociado a estas señales de comportamiento corporal hacen que este tipo de comunicación sea sumamente ambigua y que incluso llegue a ser confusa, por lo cual siempre adquiere un carácter indirecto desde el punto de vista de Luhmann, secundario y suplementario a la comunicación oral. En ese contexto, soy de la idea de que es posible y deseable resignificar el potencial comunicativo del cuerpo en clave luhmanniana a partir del reconocimiento y tratamiento de la corporalidad como una premisa específica y decisiva para el enlace de las operaciones comunicativas acaecidas en las interacciones. Concretamente, mi propuesta versa en emplazar en un mismo rango analítico tanto a la comunicación oral como a la corporal, ya que desde mi punto de vista no guardan diferencias significativas entre sí. Es decir, en ambos casos el valor informativo es distinguible del acto de comunicar, en razón de un horizonte de expectativas sociales que cristalizan y generalizan el sentido, aunque efectivamente en el registro estricto de la comunicación corporal, dichas expectativas suelen ser más difusas que las que operan en las comunicaciones verbales.
Precisamente por eso es por lo que este tipo de comunicaciones, es decir, aquellas que propongo concebir unitariamente, sin la distinción o separación entre lo corporal y lo verbal, están ligadas en gran medida al contexto, ya que son comprensibles tan solo a partir de la situación, adquiriendo pleno valor informativo en un enclave interactivo particular. En otras palabras, una mirada puede expresar muchas cosas, muchas más que una palabra dicha o escrita. Sin embargo, de acuerdo con un contexto interactivo determinado, siempre termina expresando algo en particular. Así bien, sostengo que la plena inclusión de la dimensión corporal en la comunicación entre interactuantes posibilita asimismo reubicar a la percepción reflexiva del lugar liminal que ocupa como socialidad precomunicativa hacia un terreno completamente social, es decir, concibiéndola como un rendimiento comunicativo que forma parte constitutiva de la operación de los sistemas sociales interactivos y no así como un prerequisito social, como el mismo Luhmann la concibió. Mi intención en esos términos es destacar la capacidad que posee la percepción recíprocamente orientada para definir la situación en enclaves interactivos particulares con base en expectativas sociales corporales y sensoriales, de las cuales por supuesto destacan las genéricamente diferenciadas. Es a partir de este punto donde considero sumamente enriquecedor vincular los razonamientos de Luhmann con algunos otros producidos por George Simmel, Erving Goffman y Asia Friedman, con objeto de fortalecer analíticamente y desde una mirada sistémica el binomio comunicación, que no hace distinción entre lo oral y lo corporal, y la percepción reflexiva. A continuación, describiré brevemente algunos componentes clave de las asociaciones que avisoro posible establecer en cada caso. La breve pero sugerente digresión sobre la sociología de los sentidos de Simmel constituye quizás el antecedente más remoto para advertir la importancia sociológica que entraña el percibir al prójimo con los sentidos corporales, cuando se producen impresiones y percepciones sensibles tanto en el plano afectivo como en el cognitivo. Para ilustrar este proceso, retomo un pequeño pasaje en el que el sociólogo berlinés examina la función tan particular que desempeñan los ojos. Y cito: "No podemos percibir con los ojos sin ser percibidos al mismo tiempo. La mirada a los ojos del otro no solo me sirve para conocerle yo a él, sino que le sirve a él para conocerme a mí. En la línea que une ambos ojos, cada cual transmite al otro la propia personalidad, el propio estado de ánimo, el propio impulso". Fin de la cita. Como puede suponerse, dicho proceso implica reflexividad. Cuando Ego sabe que Alter lo percibe sensiblemente, cognitiva y afectivamente, siendo que también él realiza lo mismo respecto de aquel. En esos términos me parece que los razonamientos simmelianos en torno a la percepción sensible son totalmente compatibles y susceptibles de inscribirse en la noción luhmanniana de percepción reflexiva. Asimismo, las vastas y minuciosas observaciones de Goffman en torno a los rituales de interacción también ofrecen sugerentes insumos para fortalecer y llenar de contenido los sutiles procesos mediante los cuales tiene lugar la percepción recíproca. Pero además contribuyen a dilucidar la constitución de expectativas sociales, como aquellos elementos estructurales que orientan la operación del orden de la interacción. El trabajo de la cara constituye un buen ejemplo de ello, cuando en cada contacto social la persona representa un esquema de actos verbales y no verbales por medio de los cuales se expresa su visión de la situación y su evaluación de los participantes, encarando la reacción de ellos y considerando la impresión que pueden haberse formado en razón del valor social de la imagen que la persona delineó en términos de atributos sociales aprobados. Justamente respecto al problema de la conformación de expectativas sociales, me parece oportuno retomar a su vez la noción de atención selectiva elaborada por Asia Friedman, que consiste en el registro perceptivo de detalles coincidentes con dichas expectativas y en la desatención de aquellos que resultan divergentes, así como el planteamiento que realiza sobre las sexoexpectativas, mediante las cuales se hace posible reconocer
rápidamente las señales socialmente esperadas para distinguir a los cuerpos genéricamente diferenciados. Ambos insumos me parecen susceptibles de vincularse con el procesamiento perceptual en sentido lumaniano, así como con la distinción de complejos semánticos, referidos a la operación de expectativas sociales generizadas que tematizan lo que atañe ser mujer u hombre en determinados contextos y escenarios sociales. La idea de semántica en Luhmann se refiere a la conservación de plexos de sentido que se van sedimentando o condensando en la sociedad a lo largo de extensos periodos de tiempo, en torno a temas específicos, volviéndose por ello sumamente estables y por lo tanto altamente probables de ser actualizados en el devenir comunicativo en relación con dichos temas. Por lo tanto, la asociación Luhmann-Friedman consiste justamente en la posibilidad de distinguir complejos semánticos puestos en circulación a través de expectativas sociales de larga data, que aluden a atributos naturales, entre comillas, de cuerpos femeninos y masculinos. Para ir concluyendo, me gustaría hablarles brevemente de la investigación que realicé para mi tesis de maestría con empleadoras y trabajadoras del hogar remuneradas, a través de entrevistas a profundidad, con objeto de identificar qué factores intervienen para que sus interacciones en algunos casos se tornen muy cercanas o bien, por el contrario, más bien distantes. Específicamente, quisiera compartirles algunos fragmentos de las entrevistas que me parece ilustran en cierto sentido el papel que juega la comunicación y la percepción en este tipo de relaciones. Por ejemplo, ante el cuestionamiento que formulé a las empleadoras sobre cuáles eran los aspectos en los que ponían especial atención al momento de entrevistarse por primera vez con una trabajadora, me dijeron cosas como lo siguiente. Mariana, de 42 años, empleadora. Que me dé confianza. Es súper delicada la relación con la trabajadora del hogar, porque entran a lo más íntimo, saben todo. Saben cuando estás enojada, cuando estás contenta, dónde guardas tus secretos. Hay una cosa como difícil de explicarte, pero es como vibra. Es como ese feeling que te da la persona. Otra empleadora, Mónica, de 44 años. Bueno, para empezar, una persona limpia, limpia, limpia. No me gusta la gente que llega con el cabello largo, suelto, sino que así como, si vienes a trabajar y el trabajo requiere unas cuestiones de limpieza, pues sí alguien que tuviera el cabello recogido y que se lave las manos. Para mí eso es fundamental. Fin de la cita. Para Mariana, la percepción de confianza está asociada con algo difícil de expresar con palabras, algo que se inscribe en lo inefable, pero que está relacionado con la impresión sensible de la trabajadora, sobre todo en términos afectivos, eso que esta empleadora alude como vibra o feeling. En el caso de Mónica, predomina la expectativa social asociada a una corporalidad femenina limpia y alineada. Asimismo, ante la pregunta de si estarían dispuestas o no a contratar a un trabajador del hogar varón, esta última empleadora señaló: no, para nada, no me sentiría cómoda. Sí, lo lamentaría mucho porque sé que hay gente que tiene deseos de trabajar y que podrían hacerlo bien, pero no me sentiría cómoda. Me preocuparía un poco y además no me sentiría libre. No, olvídalo. Piensa un poco más y me dice: oh, y mi hija, uy no, mi esposo, olvídate, no lo permitiría jamás, pero para nada, ni yo me sentiría cómoda. No, fin de la cita. En este caso, como en el resto de las empleadoras que tuve oportunidad de entrevistar, prevalece la sensación de incomodidad o extrañeza que implicaría tener a un hombre trabajando en las labores del hogar, así como la expectativa asociada al riesgo acrecentado que una presencia masculina conllevaría en casa, especialmente en materia sexual, y más aún si hay niñas pequeñas. Similarmente, cuando pregunté a las trabajadoras en qué cosas se fijaban a la hora de conocer a una posible empleadora, dijeron: Lourdes, de 53 años, trabajadora del hogar. En la forma de que te hablan. Hay una forma de que te hablan. Ah, muchacha, ¿cómo estás? O ¿cómo te llamas? En su forma de su voz suave y en la forma de que te miran. Y yo cuando vi a doña Cux,
su empleadora actual, pues sí le empecé a caer bien y ella también a mí. O sea, hubo como química. Pero cuando no, e imita a otra empleadora anterior que tuvo, ¡ay! ¿Sabes qué, muchacha? ¿Me limpias eso? Todo eso lo quiero bien limpio. Minera de 47 años, también trabajadora del hogar. Pues en el trato, en la entrevista, en cómo le dicen las cosas a una, qué es lo que uno va a hacer y eso. O sea, yo digo que luego se ve la persona que es, la que le está hablando bien y pues siente en la voz y eso, en los gestos que hace, en eso. Fin de la cita. En estos casos, para las trabajadoras, la forma en que las empleadoras les dicen las cosas, es decir, el tono que emplean, así como los gestos que emiten cuando se dirigen a ellas, resultan ser sumamente significativos para conocerlas, es decir, constituyen elementos decisivos de la percepción reflexiva y por tanto de la comunicación. Y bueno, hasta aquí el escrito, pero les quiero compartir un poco la parte como más compleja en términos metodológicos, porque un poco también retomando lo que el propio Luhmann dice, hay cosas que no se pueden señalar con palabras, ¿no? Entonces, justamente al hacerles esta clase de preguntas a empleadoras y trabajadoras, pues muchas no me sabían responder de inmediato y lo pensaban tanto que a veces acababan sin decirme qué es lo que se fijaban, ¿no? Pero bueno, en términos generales, como les comentaba, la idea es seguir trabajando estas ideas que no están del todo acabadas, pero que bueno, me parece que, digamos, hay como ciertas asociaciones y vinculaciones posibles, ¿no?, entre este autor, que como les decía al inicio es un autor poco retomado y con razón, porque bueno, es una teoría bastante críptica en ocasiones, ¿no?, pero que ofrece elementos importantes y sugerentes, creo yo, para, digamos, inscribirse en estos contextos de discusión en torno al cuerpo, la percepción especialmente y los sentidos. Entonces, bueno, la idea es que el artículo tenga, digamos, este objetivo, aunque por supuesto yo quisiera, si ustedes están en disposición de eso, que pudieran darme como observaciones, rebotarme ideas para ir mejorando el texto, ¿no? Y les agradezco mucho.